Hola, buenas, me presento, soy Mikel Arrizabalaga, R1 de Cardiología en Santander, y en este vídeo de algoritmos diagnósticos vamos a hablar sobre la ceguera. Según la OMS, la ceguera incluye dos cosas, o bien una reducción de la agudeza visual inferior a 0,05, o bien una reducción del campo visual inferior a 10 grados. Aquí en España, lo que se considera legalmente ciego es una persona que tenga una agudeza visual igual o inferior a un 10%, o un campo visual, en el mejor de los ojos, igual o inferior a un 10%. Etiológicamente, la ceguera va a depender radicalmente de la franja de edad en la que nos encontremos. En neonatos, dos de las entidades más preguntadas en el MIR han sido la catarata congénita, que se transmite autosómica dominante, y el glaucoma congénito, que se transmite autosómico recesivo. Hasta los 65 años, en nuestro medio, la causa más frecuente de ceguera va a ser la diabetes mellitus. Y a partir de los 65 años, la causa más frecuente de ceguera es la de degeneración macular asociada a la edad. Anatómicamente es importante recordar que la vía visual comienza en la retina y que cada retina ve el lado contralateral. Aquí lo vemos bien en el dibujo. Si nos fijamos, la retina temporal en amarillo lo que ve es el campo visual nasal, mientras que la retina nasal lo que ve es el campo visual temporal. Estas fibras de la retina se unen y forman el nervio óptico, que se introducen a nivel intracraneal hasta la región anterior de la hipófisis. Aquí en la región anterior de la hipófisis lo que ocurre es que decusan ambas partes nasales, en lo que se llama el quiasma óptico. A partir del quiasma óptico salen las cintillas ópticas, que se dirigen a la región posterior del mesencéfalo, y desde aquí saldrán las radiaciones ópticas, que unas irán por arriba, por el lóbulo parietal, y otras irán por abajo, por el lóbulo temporal, hasta la región occipital, donde se procesa toda la información visual. Pues bien, una de las cosas que más nos puede liar cuando nos enfrentamos a las preguntas de pérdida de visión es la diferencia entre amnopsia y dónde se localiza la lesión. La anopsia, ya sea una cuadrantamnopsia, una hemianopsia, es lo que el paciente deja de ver. Y nosotros, para saber dónde se localiza la lesión, lo que tendremos que hacer es darle la vuelta. Aquí tenemos dos ejemplos. Si nos dice que el paciente tiene una hemianopsia bitemporal, lo que nos está diciendo es que el paciente ha dejado de ver ambos lados temporales. Por tanto, la lesión se localizará dándole la vuelta a nivel binasal. Si nos dice que el paciente tiene una cuadrantamnopsia superior izquierda, lo que nos está diciendo es que ha dejado de ver en ambos lados, superiores e izquierdos. Y por tanto, para saber dónde está la lesión, dándole la vuelta, tendremos que saber que las fibras las afectadas son las inferiores y derechas, ¿vale? Dependiendo de dónde se produzca la lesión, tendremos un defecto visual u otro. Si lo que se lesiona es el nervio óptico, perderemos la visión completamente de ese ojo. Si se produce a nivel del quiasma óptico, como ahí decusan ambas partes nasales, se produce la típica lesión que es muy preguntada en el MIR, que es la hemianopsia heterónima bitemporal. Se afectan ambas partes temporales. Desde el quiasma óptico hacia atrás, todas las lesiones se considerarán homónimas, ¿vale? Cuando se afectan las cintillas ópticas, tenemos una hemianopsia homónima. Cuando se afectan las radiaciones ópticas, como unas iban por arriba y unas por abajo, en vez de una hemianopsia completa, lo que tendremos es una cuadrantamnopsia, superior o inferior. Y cuando se afecta la región occipital, lo característico es que volvemos a tener una hemianopsia completa, pero con respeto de la región macular. Esto es muy típico de las lesiones occipitales. Pues bien, cuando nos venga un paciente que tiene ceguera, lo primero que tendremos que ver es si es unilateral o bilateral. Lo siguiente que tendremos que preguntar es si ha sido repentino o ha sido de una manera más gradual. Y por último, la exploración que no va a poder faltar nunca es realizar un fondo de ojo. Pues bien, aquí tenemos el algoritmo diagnóstico. Imaginemos que estamos en urgencias y nos viene un paciente que ha perdido la visión en un ojo. Lo primero que tendríamos que ver, como hemos dicho, si ha sido algo repentino o ha sido algo gradual. Si ha sido algo gradual, nos tenemos que ir a patologías más bien crónicas, como puede ser el glaucoma o tumores. Son patologías en general menos preguntadas. Si lo que tenemos es un paciente que de manera brusca ha perdido la visión, lo siguiente que tenemos que hacer es ver si ha sido transitorio o persistente. Esto quiere decir que ha perdido la visión unos minutos y se le ha pasado, o por el contrario, esa pérdida de visión la sigue teniendo. ¿Por qué es importante preguntar esto? Porque una pérdida de visión en un ojo transitorio es muy sugestivo de un accidente isquémico transitorio. Hay otras entidades, como puede ser una epilepsia o una aura migrañosa, pero menos frecuentes. Si un paciente nos viene y nos dice que ha perdido la visión de un ojo durante unos minutos, tenemos que pensar en una IT. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un paciente varón de 58 años, con diferentes factores de riesgo cardiovascular, que nos dice que ha tenido dos episodios bruscos de pérdida de visión de 15 y 45 minutos.
¿Qué es lo que tendremos que sospechar en este caso? Una isquemia cerebral transitoria. Y en estos casos lo importante es recordar que tienen un altísimo riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular y por tanto tendremos que ingresarle y hacerle los estudios como si fuese un ictus, y en el caso concreto de la pérdida de visión es lo que se conoce como amaurosis fugax, que suele ser por afectación de la carótida interna. Por tanto, la prueba de elección ante una IT con pérdida de visión es el ecodoppler de las arterias carotídeas. Si por el contrario lo que nos viene es un paciente que ha perdido la visión en un ojo de manera brusca, pero persiste esa pérdida de visión, lo siguiente que tendremos que hacer, y que es fundamental, es valorar el fondo de ojo para ver si es patológico o es normal. En caso de que sea un fondo de ojo patológico, es importante fijarse en si lo que vemos es un papiledema o por el contrario son otras lesiones. Dentro de las que producen característicamente papiledema, tenemos dos muy preguntadas en el MIR, que son la trombosis de la vena de la retina y la neuritis óptica isquémica anterior. Aquí tenemos unos ejemplos. La trombosis de la vena de la retina, de hecho, es más frecuente que la obstrucción arterial y hay una serie de factores de riesgo, como son la hipertensión, el glaucoma crónico o la hipermetropía. ¿Cuál es el patrón característico que nos preguntan siempre igual en el MIR cuando hay una trombosis de la vena de la retina? Es una pérdida de visión, junto con edema y papiledema, como hemos dicho, y característicamente suele asociar hemorragias en llamarada y venas dilatadas, como vemos en esta imagen. Aquí tenemos un ejemplo. En el MIR 2007 hablan de una mujer de 65 años que tiene una pérdida de visión en su ojo derecho de 4 días de evolución. Miramos el fondo de ojo y lo que vemos son venas dilatadas, hemorragias en el llama, edema retiniano. ¿Qué es lo que tenemos que sospechar? Una oclusión de la vena central de la retina, hasta 3 veces preguntado en el MIR. ¿Y por qué se producen estas hemorragias y este edema? Porque como no puede haber retorno venoso al haber una trombosis, esa sangre se acumula, sale de los capilares y empieza a sangrar. Otra de las causas más importantes y preguntadas con una pérdida de visión repentina y con papiledema es la neuritis óptica anterior. La neuritis óptica isquémica anterior se produce característicamente por la obstrucción de los vasos ciliares posteriores, que lo que da lugar es a un infarto del disco óptico. Y el patrón con el que lo preguntan es siempre el mismo. Es un paciente que tiene una pérdida súbita e indolora de visión con una papila edematizada o que está atrófica ya. Además, en algunas ocasiones nos hablan de hemorragias en astilla. Lo más importante cuando tengamos una neuritis óptica isquémica anterior es recordar que tiene una relación tremenda con la arteritis de la temporal y que lo más importante es empezar tratamiento con corticoides a dosis altas. Aquí tenemos un ejemplo, en el MIR de 2008 nos hablan de un paciente que tiene una pérdida de visión indolora y repentina, y que al mirar el fondo de ojo lo que vemos es una papila de aspecto pálido y edematoso. ¿Qué es lo que tendremos que sospechar? Una neuritis óptica isquémica anterior, hasta 8 veces preguntado en el MIR. Cuando lo que tenemos es una pérdida de visión repentina, persistente, con un fondo de ojo patológico que no es un papiledema cuando lo miramos, tenemos otras 3 lesiones que suelen preguntar mucho, que son la oclusión de la arteria central de la retina, el desprendimiento de retina y la hemorragia vítrea. La oclusión de la arteria central de la retina, característicamente, como su nombre indica, se produce por una obstrucción de la arteria central y la causa principal son embolismos carotídeos. ¿Cómo lo suelen poner en este caso? Como pérdidas súbitas e indoloras también, pero aquí lo que veremos es palidez en el fondo de ojo porque no está llegando flujo y la característica mancha rojo cereza. Lo más importante es realizar un Doppler carotídeo. Aquí tenemos un ejemplo. Varón de 68 años que tiene una pérdida de visión brusca y total en el ojo izquierdo y que cuando vemos ese fondo de ojo, la retina está pálida con una mancha rojo cereza. ¿Qué es lo que tenemos que sospechar? Una obstrucción de la arteria central de la retina, hasta 8 veces preguntado en el MIR. Por tanto, es importante darse cuenta que las pérdidas de visión repentinas y persistentes tienen en una buena parte de las ocasiones un origen vascular. La trombosis venosa de la retina veremos un ojo congestivo, edematoso, con mucha hemorragia. En la neuritis óptica isquémica anterior lo que nos hablarán es de un edema de papila y una papila atrófica, y en la oclusión de la arteria central de la retina lo que veremos es una retina pálida con la mancha rojo cereza. Dentro de las causas que también dan un fondo de ojo patológico y no es un papiledema, tenemos el desprendimiento de retina. Aquí tenemos un ejemplo, en el MIR del año 97, una mujer de 27 años que tiene visión de moscas volantes y puntos brillantes durante 3 semanas previas y de repente aparece una cortina que le impide ver. ¿Qué es lo que tenemos que sospechar? Un desprendimiento de retina. Característicamente lo suelen preguntar siempre igual, como unas moscas volantes con fosfenos que posteriormente evolucionan a una cortina que no deja ver en una región del campo visual. Y lo más importante, como hemos dicho en otras ocasiones, es realizar el fondo de ojo.
La hemorragia vítrea en el MIR generalmente, como la suelen preguntar, es como un paciente con diabetes mellitus muy avanzada, con retinopatía proliferativa, que de manera brusca presenta pérdida de visión. Aquí tenemos un ejemplo. En el MIR 2003, un paciente de 58 años, con insulina desde hace muchísimos años, que tiene una disminución brusca de la visión en el ojo derecho, sin dolor. ¿Qué es lo que tenemos que sospechar? Una hemorragia vítrea, ¿vale? Paciente diabético con pérdida brusca de visión, hay que sospechar hemorragia vítrea. Dentro de las causas de pérdida brusca en uno de los ojos con un fondo de ojo normal, la causa más frecuente y más preguntada en el MIR es la neuritis óptica retrovulvar. La neuritis óptica retrovulvar característicamente se asocia muchísimo a la esclerosis múltiple y la suelen poner siempre igual, como una pérdida súbita de visión con dolor a la movilización, pero un fondo de ojo normal, ¿vale? Esta tríada es muy característica de la neuritis óptica retrovulvar porque es posterior a la papila. Si lo que vemos es un papiledema con clínica de pérdida súbita de visión y dolor a la movilización, no será una neuritis óptica retrovulvar, lo que tendremos es una papilitis, que es esto de aquí, ¿vale? Si lo que vemos es un edema de papila, será una neuritis óptica anterior, papilitis. Si no vemos edema de papila, será una neuritis óptica retrovulvar. Aquí tenemos dos ejemplos. En el MIR 99 tenemos un paciente de 23 años con pérdida progresiva de la agudeza visual y dolor con los movimientos. Esto ya nos tiene que hacer pensar en una neuritis óptica. Puede ser una papilitis o puede ser retrovulvar. Pues si seguimos leyendo vemos que el fondo de ojo es normal, no hay edema. Por tanto, ante lo que estamos es ante una neuritis óptica retrovulvar. 9 veces preguntada en el MIR, pérdida de visión con dolor a la movilidad y fondo de ojo normal, es una neuritis óptica retrovulvar. Y fijaos si es importante lo de que el fondo de ojo es normal, que en el mismo año lo vuelven a preguntar igual. Que no es típico en estas entidades, que la papila parezca hinchada y exudativa, porque es normal. Si por el contrario lo que tenemos es una ceguera que afecta a ambos ojos, son entidades más raras, menos frecuentes y por tanto vamos a entrar menos en ellas. Lo que tenemos que hacer es seguir el mismo esquema, ver si es repentino o si es gradual. Si es gradual tenemos las causas más frecuentes de ceguera, la degeneración macular asociada a la edad, que suele ser a partir de los 65 años y asimétrica, y otras causas como cataratas o glaucoma. Si es repentina la pérdida de visión, esto es raro, porque que alguien pierda la visión en ambos ojos de manera brusca no es lo más frecuente. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como hemos dicho antes, siempre mirar el fondo de ojo para ver si es patológico o es normal. Dentro de patológico, de nuevo, hay que fijarse en si hay papiledema o no. ¿Por qué? Porque la pérdida de visión de manera más o menos brusca con un papiledema bilateral, lo que nos tiene que hacer pensar es la hipertensión intracraneal. Acordaros de la tríada de hipertensión intracraneal. Cefalea con vómitos en escopetazo y papiledema bilateral. Si lo que tenemos es un fondo de ojo patológico, pero no hay edema de papila, pueden ser otras causas como la iridociclitis bilateral en enfermedades reumáticas y demás, pero más raras. Si lo que tenemos es una pérdida de visión bilateral con un fondo de ojo normal, hay tres entidades que hay que descartar siempre, que es una lesión que afecta al lóbulo occipital, una neuromielitis óptica y la ceguera conversiva. Esto, por ejemplo, es muy importante preguntar que no haya habido un desencadenante emocional previo. Y dentro de las otras dos, a grandes rasgos, un pequeño detalle, la neuromielitis óptica es similar a la esclerosis múltiple, pero hay dos grandes diferencias. La primera es que las lesiones que afectan a la médula espinal son muy grandes, y la segunda, que la neuritis óptica es bilateral. Si nos hablan de una neuritis óptica bilateral, es muy raro que sea una esclerosis múltiple. Lo más probable es que sea una neuromielitis óptica. Y acordaros que se asocia a los anticuerpos antiacoporina 4. Y cuando lo que tengamos es una bilateral, como hemos dicho, a nivel occipital, lo más importante será descartar una obstrucción de la arteria cerebral posterior, un ictus, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el resumen, como hemos dicho, lo más importante ver si es unilateral o bilateral, posteriormente si es gradual o repentino, y luego, fundamental, mirar el fondo de ojo para ver qué encontramos en el interior.